Bienvenidos a otro video más del curso de Electrónica 1. En este video veremos ejercicios y aplicaciones del diodo semiconductor. Las aplicaciones más importantes del diodo semiconductor es como rectificador de media onda. Objetivos: 1. Describir el funcionamiento del rectificador de media onda. 2. Obtener la media onda rectificada. 3. Realizar cálculos matemáticos para obtener el voltaje de corriente directa en los terminales de salida. Rectificador de media onda. En el rectificador de media onda, el diodo conduce durante la mitad del ciclo positivo. Sin embargo, en las mitades del ciclo negativo no conduce. Por lo tanto, el circuito de rectificación recorta las mitades negativas de los ciclos, denominándolas señales de media onda. La señal de media onda es una señal continua pulsante que se incrementa en un máximo, decrece a cero y permanece en cero durante la mitad negativa del ciclo. Asimismo, produce una corriente por la carga unidireccional. El rectificador de media onda utiliza un diodo conectado en serie con la carga. Si el diodo se conecta en polarización directa, eliminará la parte negativa, como podemos observar en esta figura. Y si la polarización del diodo es en inversa, eliminará la parte positiva, esta parte. Como se ilustra en esta figura, se tiene una señal de entrada BI y una salida B0 o BCD, juntas para efectos de comparación. Como se observa, el voltaje de salida tiene un área neta positiva sobre el eje en un periodo completo y un valor promedio de corriente directa de 0.318 voltaje máximo. Este Vm significa el voltaje máximo o voltaje pico, donde el valor de la media onda, es decir, BCD, es igual al voltaje máximo o al voltaje pico dividido pi. Pi viene de la media onda. Como un pi es igual a 0.318, entonces el voltaje de la media onda rectificada en DC es igual a una constante que es igual a 0.318 por el voltaje pico o voltaje máximo. Al realizar un análisis profundo en el circuito de rectificación de media onda empleando un diodo de silicio, se requiere un voltaje de 0.7 voltios mínimos para poder operar en la región de polarización directa. Al analizar el circuito se observa que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada menos BK, donde BK es el valor del voltaje de umbral del diodo. El efecto es una reducción del área sobre el eje, como se observa en esta figura. Dado que se utiliza un diodo de silicio, tiene un corrimiento o una reducción del área sobre este eje, mostradas en las líneas punteadas en el eje vertical. Existe un desplazamiento y se reduce el voltaje de corriente directa resultante. Para el cálculo de voltaje promedio de salida, donde el voltaje pico es mucho mayor que el voltaje en el diodo, se tiene la siguiente ecuación, que es igual al voltaje de salida CD es igual a 0.318 menos el voltaje pico menos el voltaje en el diodo. Una vez descrito el funcionamiento del rectificador de media onda, procedemos a realizar un ejercicio. Ejercicio propuesto para la configuración de rectificador de media onda del diodo semiconductor.
Para el circuito de rectificación de media onda se obtiene lo siguiente: el voltaje de salida y su gráfica de salida. Este representa un circuito básico para un rectificador de media onda. Como podemos observar, tenemos una onda sinusoidal de entrada con un voltaje máximo de 20 voltios. Solución. Paso 1. Como primer paso se analiza el circuito de la figura. Se observa que el diodo se encuentra en polarización inversa, por consiguiente se elimina la parte positiva de la señal de entrada. Si analizamos el circuito podemos observar que el diodo está polarizado inversamente, es decir, se elimina esta señal positiva de la onda de entrada, rectificándola y dejando esta mitad negativa de la onda de entrada. Como podemos observar en esta gráfica, este sería su voltaje de salida, la onda rectificada. Paso 2. Durante todo el periodo el nivel de voltaje de corriente directa es de valor negativo, debido a que se elimina la parte positiva de la onda, es decir, lo representamos con un signo negativo el voltaje de salida de corriente directa. Sustituyendo valores en la ecuación anterior, donde el voltaje pico es igual a 20 voltios, entonces tendremos un voltaje de salida de menos 0.318 voltios, menos 0.318 por 20 voltios. Como resultado final se tendría un voltaje de corriente directa de menos 6.36 voltios. Paso 3. Si se sustituye el diodo utilizando en el circuito anterior por uno de silicio, se obtiene una gráfica desplazada, como se ilustra en esta figura, debido al voltaje requerido al dispositivo para estar encendido. Como se vio anteriormente, que si se usa un voltaje de silicio que tiene un voltaje de umbral de 0.7 voltios, la gráfica se desplaza, como podemos observar en este pequeño punto, al igual que acá. Por lo tanto tendríamos una reducción en el voltaje de salida de 20 voltios menos 0.7 voltios, teniendo un total de 19.3 voltios. Esto lo podemos demostrar matemáticamente. Si se realiza el cálculo del voltaje promedio de salida de corriente directa utilizando las ecuaciones anteriores para un diodo de silicio, se obtiene que el voltaje de corriente directa de salida es igual a 0.318 por el voltaje pico menos el voltaje en el diodo. Al sustituir valores donde el voltaje BK es igual a 0.7 voltios, que corresponde al voltaje de umbral del diodo, entonces tendremos un voltaje de corriente directa de salida de menos 6.14 voltios negativos. Conclusiones. El rectificador de media onda es un circuito tal que rectifica la media onda de la señal de entrada. Esto va a depender de la polarización del diodo, puede estar en directa o en inversa. 2. Debido a la polarización del diodo se rectifica la media onda positiva de la señal de entrada. 3. El voltaje de salida del circuito es de menos 6.14 voltios en corriente directa. Gracias por su atención.